La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. De APAC TV, este 23 de enero del 2021 iniciamos nuevamente con el programa La Tulpa. Estamos aquí calientitos con la leña, ya con el fuego encendido, porque tenemos grandes diálogos, varios temas que vamos a tratar en La Tulpa, un espacio de diálogo intercultural para conocer lo que piensa usted, para conocer lo que piensan en los diferentes sectores de la patria ecuatoriana, del mundo, del Imbabura, de Otavalo. Jimena Encalada Valenzuela les dice muy buenos días, y ahora tenemos también la compañía de nuestra compañera, quien estará en estos diálogos interculturales. Michelle, buenos días, bienvenida a La Tulpa. Jimena. Alipunja Tucuya Mashikunawan, Ñuka Shutimikan, Michelle Santillán. Gracias, Jimena, por la invitación a este espacio de diálogo. Oh, gracias, Michelle, por estar aquí compartiendo en La Tulpa, donde vamos a conocer y aprender mucho también, y ustedes van a ser parte de este diálogo intercultural, así que les recomendamos que comenten, que nos den esos likes, esos me gustan, porque vamos a conversar, vamos a compartir con ustedes. En el mundo nos miran en todos los continentes del globo terráqueo, Michelle, pero hay muchas personas que no saben qué es la tulpa, Michelle. ¿Qué es la tulpa? Claro que sí. La tulpa justamente es un espacio en donde con nuestros abuelos, con nuestra familia, nos reuníamos alrededor del fuego, justamente como ahora, como sí, en este momento, así es. Estamos calientitos aquí. En un espacio más acogedor, más familiar, y justamente queremos que nuestro invitado del día de hoy se sienta en confianza en este espacio acogedor que hemos preparado para el día de hoy. Así es, y después de esta ligera pausa vamos a invitar a Humandi Chimba Santillán. Él es prioste del Pauca Raimi de Agato, o también se le puede decir como Michelle, presidente de la comisión del Pauca Raimi. Vamos a conocer con él qué decisión ha tomado esta comunidad que pertenece a la parroquia de Miguel Egas Cabezas del Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, y dentro del país, el Ecuador. Si han acatado las disposiciones del COE nacional, del COE cantonal, del COE provincial, o cómo van a realizar el Pauca Raimi este año. Así que ya volvemos, Michelle, y mientras tanto vamos a aventar que el fuego se avive. Ya volvemos. Ya, sí, creo que está bien. En vivo y en directo. Si vieron a nuestra directora ejecutiva pasarse por aquí, estaba encendiendo la tulpa, colocando los micrófonos al Humandi, que ya está aquí. Michelle, eso es, en vivo y en directo. Es una producción de APAC para ustedes, para el mundo, para conocer qué es el Pauca Raimi, Michelle. Alicia Mushka Kapaichi, Kai Rimariuna Kunaman. Bienvenido, Humandi. Le damos la bienvenida a este espacio de diálogo. Quisiéramos saber más de usted, ¿no? ¿Cómo fue la elección para el Paucar? ¿Qué significa el Paucar en el pueblo andino? Porque estamos en vivo, Humandi, y en directo, y el mundo nos está mirando. Hay mindalaes que necesitan conectarse con la Pachamama, con la Madre Tierra, en esta fiesta de los pueblos originarios. Humandi. Ajipunja, yupaychani estawangarin kaiman kumbidas kamanta, ninanda yupaychani kay sumaj rikuchian tapi kaskamanda. Ñukami kani Humandi Chimba Santillán, agato manda kani, y chaymanda wambrakuna agato Pauca Raimitaka. Ñawpaman pushasunchi nishka kaskanchik, y kunanga ña wambrakuna, kuitzakuna, agato Pauca Raimitaka sinanajunchi, nachum. Bueno, buenos días con todos, y agradezco muchísimo la invitación que nos han hecho acá a APA, que es un medio virtual muy reconocido. Y gracias, claro, mi nombre es Humandi Chimba Santillán, soy de Agato, de la comunidad de Agato Centro específicamente. Y claro, el objetivo siempre ha sido que el Pauca Raimi
no solamente sea un espacio para los adultos, porque muchas veces los adultos o los que siempre han estado tratando de llevar adelante el Pauca Raimi han separado un poco a los jóvenes. ¿Y por qué cree que es esto, Humandi? Que han separado, han tratado. ¿Será tradición o es una forma de que no sigan los pasos? No sé. ¿Por qué cree que es o cuál es la investigación que tienen ustedes? Sí, nosotros creemos que es parte de las tradiciones dentro de las comunidades, ¿no? Que lamentablemente el adultocentrismo siempre estuvo como sobrepuesto en las comunidades donde... Visto como más sabio el adulto. Exactamente. ¿No? Y no sé si se acuerdan, cuando éramos niños, ¿qué es lo que nos decían? Estaban en una reunión y los niños queríamos compartir, opinar y nos decían, no, este es reunión de adultos, ustedes vayan afuera, vayan a jugar, vayan a hacer cualquier cosa. Entonces, esa idea es que se ha ido transmitiendo también en las comunidades y que por eso el Pauca Raimi siempre ha estado llevado adelante por gente adulta, gente que tiene mucha trayectoria y claro, gracias a ellos respeto, también. ¿no? Claro, y el nivel organizativo que tienen. Y justamente, Humandi, usted decía ahora los jóvenes. Ahora están los jóvenes aquí tomando la posta y Humandi... Bueno, es joven, ¿no? Joven. Queremos saber la edad. Humandi joven aquí, ustedes le ven, ¿verdad? Y con este calorcito de la tulpa, Humandi, ¿qué es el Pauca Raimi? ¿Qué es para la juventud el Pauca Raimi? Bueno, el Pauca Raimi es un espacio donde, primero hablando desde el tema histórico-cultural, ¿no? El Pauca Raimi es la época del florecimiento, es la época donde la chacrita, en nuestros cultivos ya están los tuctus grandes, algunos ya están con los primeros choclitos saliendo, los chochitos ya están de cosechar, entonces es una época donde, igual que ahora se maneja en Ambato, ha sido en toda la región andina la época del florecimiento, de los primeros frutos, ¿no? Los granos tiernos. De los granos tiernos. Esos ricos granos tiernos. Pero justamente esta temporada es en el mes de marzo, si no estoy mal. ¿Por qué se ha cambiado a febrero, al mes de febrero, a la época de carnaval? Bueno, la época de carnaval, así como el nombre, se lo adopta desde esta visión más, el nombre, ¿no? Desde la visión de Occidente moderno. Pero en las comunidades, en el mes de febrero, que ya están, porque en marzo está todo ya floreciendo, está todo listo, ya muchos frutos han crecido, pero en febrero es donde empiezan recién los primeros flores, los primeros granitos que empiezan como dicen, el miskichugyu, que es el primer choclito que empieza a salir. Exactamente. Cuando las mamás dicen, voy a escoger los choques. Cuidado con irse a los guachos. El primer guacho es para escoger o no irán a estropear la chacra. Y usted decía de los tuctos, lo que los taitas y las mamás también dicen, las señoritas, ya está el maíz, señorita, así que hay que cuidar. Y qué rico. Bueno, ahorita tenemos aquí escenificado lo que es la tulpa. Y en la tulpa es donde se preparan los chogyos, ¿no? Los chogyos que se les conoce, Humandi. Exactamente, y claro, a raíz de eso es que nosotros en nuestras comunidades ancestrales, en nuestras comunidades andinas, ¿qué es lo que hacíamos o qué es lo que nosotros hacemos hasta ahora? Es un ritual muy nuestro que se llama tumarina. ¿Qué es el tumarina? Es donde la abuela, el abuelo, generalmente en esta época es la época de la feminidad, entonces la abuela era la que siempre estaba pendiente de estos rituales, entonces la abuela iba en la madrugada, antes de que salga el sol, iba a la vertiente más cercana o al riachuelo más cercano, traía agua y en el camino iba cogiendo las florcitas que recién, como decía, recién están saliendo, y con esas florcitas silvestres llegaba y nos hacían el tumarina, que es colocar las flores con agua bendita por la naturaleza en la frente, y ese era una bendición. Y la abuelita, yo me acuerdo cuando era niño, ahora lamentablemente poco a poco se va perdiendo este tema. Sí, se acuerda de su abuelita. ¿Cómo se llama su abuelita? Mi abuelita se llama María Santillán. ¿Qué hacía su abuelita, Humandi? Y ahorita justo a la Michelle, cuando usted hablaba la época de la feminidad, la época del florecimiento, le veía inmediatamente los bordados de la Michelle y ahí veo flores. Exactamente. Y los colores son vivos. ¿Qué hacía Humandi, su abuelita?
con usted. Sí, justamente ella llegaba a la casa y nosotros todavía niños durmiendo, llegaba y nos despertaba con esa agüita y nos ponía en la frente, ¿no? Y claro, y en Quichua nos daba una bendición, nos decía que la montaña, que el Teita Imbabura nos proteja, que las florcitas te den vida, te den ese brillo, y decían que la agüita de nuestra vertiente nos purifique. Eso es lo que decía y venía. Y mi abuelita, yo me acuerdo que iba de casa en casa, donde los nietos, donde sus hijos, porque no todos estamos ahí, y se iba. Y claro, nosotros ya nos levantábamos, salíamos y veíamos que algunas abuelitas se estaban cruzando, llevando su pilchecito ahí con flores, yendo a visitar a sus nietos, a sus hijos, a sus bisnietos algunos. Y ahí es donde nosotros decimos como Agato, ¿por qué perder esta tradición? Claro. Porque es algo ancestral, es algo nuestro, y en honor a eso es que Agato es la única comunidad hasta ahora en todo Imbabura o todo Otavalo, podría decirse, que todavía mantiene esta ritualidad. Tal vez ya no con ese tinte o con esa forma como era antes de ir a la vertiente, porque ahora ya hay agua más cerca. Claro. Sí, Exactamente. De pronto cogen del grifo, ¿no? Bueno, recordamos a quienes nos miran por APAC TV que pueden dejar justamente sus comentarios si necesitan saber más sobre estos rituales, sobre esta fiesta tradicional, que pueden hacerlo en nuestra página de Facebook. Más adelante igual daremos a la lectura de estos comentarios, ¿no, Jimena? Estamos en vivo y en directo. Y el Jumandi, qué interesante cuando decía que la abuelita iba en la madrugada, o sea, pero muy temprano, yo creo que en la madrugada, ¿no? 5 de la mañana, porque las abuelitas muy madrugadoras. Y Jumandi, ese respeto, ¿no? Exacto. Debe haber existido en ustedes ese respeto, y de pronto a la abuelita decirle, no, chachay, quite, vaya, no me ponga. ¿O qué decía el Jumandi o sus familias, sus hermanos? Claro. Bueno, frío, sí, ¿no? Claro, un poco frío, sí, y sueño. Pero, claro, y nosotros también cuando recibíamos esto era algo así como, no sé, cuando ustedes están cansados y se dan una ducha fría y les da energía, no sé si es como que te despierta, te da energía. Entonces, eso pasaba, ¿no? Y no solamente te daba energía, sino que los consejos de la abuelita, las palabras de la abuelita hacían que nosotros digamos, qué rico, qué lindo, ¿no? Y te levantas y dices, Dios le pague a la mamita, ¿no? Y mamita, abuelita nos daba un abracito, nos ponía el agüita y se iba. Y nosotros, por el respeto y el cariño y esa dulzura con la que nos ha preparado las florcitas, pasábamos todo el día con las florcitas de ahí en el cabello hasta que se caiga por sí mismo, ¿no? Tranquilo. Exactamente, cushi, exacto. Y salíamos y veíamos, ¿no? Que algunos igual estaban así, con florcitas, y decíamos, qué lindo, esto es lo que hay que seguir fortaleciendo, pero seguir revitalizando en los jóvenes. Lamentablemente, los jóvenes ya no quieren hacer esto o ya se están olvidando y solamente quieren o el festival artístico o el deportivo. El baile. Exactamente. Casi el baile de el baile, los artistas ahí, ¿no? ¿Quiénes vienen? ¿Qué artistas vienen? ¿Qué grupo musical es el que llega? Si es famoso, no es famoso, y a los amigos de empezar a invitar, pero no estas ceremonias ancestrales. Jumandi, qué lindo conocer aquí. Queremos saber también quién se encarga en este momento de estos rituales. Bueno, lamentablemente hay pocas personas que siguen haciendo esta ritualidad, y entre esos son mi familia, ¿no? Que nosotros hemos tratado de seguir fortaleciendo. Entre esos están mis tíos también, mi abuelita siempre todavía nos sigue acompañando y nos sigue haciendo estos rituales, y por eso le queremos tanto, y estamos en parte de la agenda, ya les vamos a contar, está también darle este homenaje a las abuelas, a los taitas que han representado, ¿no? Entonces, lamentablemente es muy pocas familias, y entre esas somos nuestra familia que estamos ahí. Por eso el objetivo de que ahora todas las familias empiecen a empoderarse de esto, porque justo algo muy interesante también que, a ver, el día miércoles nos reunimos para la rueda de prensa que habíamos hecho el día viernes y les habíamos invitado, es que
Y que no fuimos porque no el Jumandi iba a estar aquí. Exclusivo. Exclusivo el Jumandi para todo el mundo desde Otavalo. Y gracias, Jumandi, por aceptar esta invitación también, porque es bueno conocer. Nosotros somos del pueblo mestizo, hemos visitado Agato, pero con esa emoción que cuenta el Jumandi, recordando lo que la abuelita hacía, y hasta hoy también supongo, Exacto. ¿no? Supongo que hasta hoy, Jumandi, y muchas gracias a usted, pero no fuimos porque le íbamos a tener a usted aquí, claro, no, solo para y para ustedes. Sí, y yo les decía que el día miércoles nos reunimos entre los jóvenes que estamos tratando de sacar adelante este evento, este Paucar, nos reunimos para hacer la quinja. La quinja es el ícono propio nuestro, es el ícono que nuestros abuelos, nuestros ancestros hacían esta quinja. Y claro, los jóvenes ya no sabemos cómo hacer, y cuando estábamos ahí haciendo éramos riéndonos, y las chicas decían, pero ahora ya sé cómo ha sido de hacer, esto tenemos que socializar a todos, porque cada año se sigue haciendo, pero como digo, siempre ha estado como, usted se encarga de hacer y solamente usted haga y no abrir a la comunidad. Pero Jumandi, explíquenos qué es la quinja. Claro. Para nosotros también decir así ha sido y vamos a hacer. ¿Qué es la quinja? ¿Qué es quinja? La quinja es una puerta hecho con carrizo. Ya. El carrizo es uno de los elementos ancestrales que siempre ha sido la conexión entre la tierra y lo espiritual, porque del carrizo se saca también los instrumentos musicales de viento, ¿no? Ajá. Entonces se hace un arco con el carrizo, y en cada una de las formas, porque tiene como ventanitas, en cada uno de los arcos y del carrizo se va colocando se va colocando las hojitas del choclo, ¿sí? Se va colocando el catulo, decimos nosotros en quichua. Ya. En español no recuerdo, creo que es cutul, ¿no? No sé. Bueno, yo lo conozco como catulo mismo. Sí, todo lo conocemos El así. choclo, y guarden el catulo, o lleven a los cuyes, o a quien Exacto. coma. Ya, y Sí, le le colocamos hojas de catulo, pero es en todo el carrizo, ¿no? Le cubrimos totalmente con catulo, y después le ponemos estos elementos simbólicos que le decíamos, que son las flores recién salidas del campo, y sobre todo uno de los que primordialmente están ahí es el tusto. Porque es, como decimos, el maíz está señorita, entonces tiene que estar ahí, ¿no? Entonces le amarramos en cada esquina, le amarramos el tuctu, pero un elemento importante es que está ahí en el tuctu, está también romero y está el clavel rojo. Y el clavel es muy utilizado, ¿no? ¿Y por qué el romero y el clavel? Sí, justamente yo no sabía esos detalles. Ahora ya exacto, saben, ahora ya está sé. a cargo de la comisión, tiene que saber todos esos detalles. Exacto. ¿No? Sí, por eso mismo digo, ¿no? Nosotros los jóvenes lamentablemente ya nos vamos olvidando. Nos estamos olvidando de estos elementos tan bonitos, y solamente vemos, qué bonito está la quinja, qué bonito, sí, es parte de nuestra identidad. Pero ¿qué significa, no? Entonces ahí cuando estábamos en la minga, preguntábamos y decíamos a la persona que nos estaba guiando y orientando cómo se hace esto, y decía, esta es una puerta que conecta al mundo espiritual con el mundo terrenal, el mundo sagrado con el mundo humano, el mundo de la naturaleza con el mundo en el que nosotros estamos, ¿no? Entonces, ahí es donde decíamos, qué interesante, pero ¿por qué? Justamente lo que usted preguntaba, ¿no? ¿Por qué el romero y por qué el clavel? Decía, estos elementos son los elementos con los que, por ejemplo, para hacer el llamado del alma cuando un niño se asusta o un adulto se asusta, ¿qué hace el yachak? El yachak le hace el shungu shungu, le llama el alma, pero le pone pétalos de clavel en el agüita donde le hace el shungu shungu, le llama el alma, y le hace tomar. Porque el clavel es una conexión espiritual, al igual que el romero. Es una conexión a través de su aroma, es una conexión espiritual con el mundo terrenal y el mundo espiritual. Vea, Jumandi, ¿y cómo se va aprendiendo? Y seguidores de APAC TV, ¿cómo vamos aprendiendo? Los conocimientos ancestrales, las mamas y los taitas, cómo van
pasando de generación en generación, aunque el Jumandi decía, es muy complicado ahora porque el adultocentrismo decía, de pronto... Justamente tenemos una pregunta de nuestros televidentes. Ya tenemos la pregunta, a ver. Dice, nuevas generaciones están ocupados con la nueva tecnología. ¿Se puede hacer todo? ¿Sería una buena combinación? Justo esa pregunta. ¿Cómo se han involucrado los jóvenes con esta organización? Justamente el objetivo nuestro es esto, ¿no? Que todos los jóvenes nos involucremos, y el día martes estábamos en una asamblea en toda la comunidad socializando esto y invitándoles a todos los jóvenes a decir, este espacio es para que ustedes se empoderen, ustedes se apropien de la comunidad, le fortalezcan a la comunidad. Pero ¿cómo decían ellos, no? Y entre esos lo típico, ¿no? Pero el fútbol o el festival, los artistas. Quieren saber más. Claro, entonces nosotros decimos, hay muchas formas, pero para eso están ustedes. Y algo interesante que tal vez parezca que estoy todavía joven, pero no tan joven. Tal vez, ¿no? ¿Qué diremos nosotros? Bueno, yo, Michelle también es jovencita aquí. Sí, y claro, y ahí después ya cuando nos reunimos el día de ayer, después de la rueda de prensa, nos reunimos todos los jóvenes que estaban ahí, las personas que estaban acompañando, y decíamos, qué bonito, ya tenemos una agenda, pero los jóvenes, ¿qué más quieren hacer? Y ahí es donde salen algunos temas que, respondiendo a esta pregunta de la televidente, es que hagamos algo que llame la atención, que ahora está, como dicen los jóvenes, ¿no? Hoy es el chic, algo así, dicen, ¿no? Que es el momento donde los jóvenes están realizando, y decía, usemos las redes sociales como el TikTok, por ejemplo, y decía, ¿qué es el TikTok? ¿Cómo? Exacto. El Jumandi estaba como yo, que es a los hijos diciendo qué es el TikTok, las redes sociales, entonces enséñennos. Sí, y decían, hagamos challenge. Y yo, challenge. ¿Qué es el famoso challenge, no? Y ahí es donde, claro, las personas que manejan más de esto, que son jóvenes, decía, Agato es uno de los pioneros en realizar ciertos elementos. Entre esos está como pionero en el Tumarina, porque hasta ahora seguimos manteniendo el Tumarina. Además, Agato, Jumandi, sí. Eso quería, a ver, justo Michelle, iba eso. Bueno, Michelle, justo iba eso de Michelle. Como hemos dicho, es el pionero, y quisiéramos saber con exactitud cuántos años celebran el Paucar en la comunidad de Agato. Ya, termino con esto del challenge para responderle, ¿ya? Sí, y nos decían, a ver, Agato es pionero en muchos aspectos y todavía sigue manteniendo la identidad cultural de nuestra comunidad. Entonces, lamentablemente, esta vez, por el tema del coronavirus, por la nueva cepa que llega y por todas las medidas de bioseguridad que desde el COE Nacional, COE Cantonal y el Ministerio de Salud nos están emitiendo, hemos dicho, ya no vamos a poder hacer el Tumarina de manera colectiva, entonces hagamos un Tumarina Challenge. Hasta ahora no entiendo cómo mismo es. Me gustaría que los televidentes nos orienten un poco de cómo podríamos hacer, pero ahí en la reunión quedamos en que las personas que propusieron nos vamos a reunir mañana, porque ellos nos van a dar una muestra y van a decir, esto es un challenge, y nos van a ir explicando, ¿no? Mientras vamos explicando, Jumandi, vamos también a interactuar, a conversar, como le decíamos, con nuestros seguidores. Nuevas generaciones están ocupando con la nueva tecnología. Esa es la que todo va a ser virtual, Mashigu. ¿Sí? Lola Cachihuango nos pregunta. Sí, Cachihuango. Sí, justamente. Respondo la pregunta anterior. Justo estamos... está con las preguntas así. Ajá. Sí, el Paucar Raimi, justo este año, se celebran los 60 años del Paucar Raimi de manera oficial, ¿no? 60 años. Y por eso es que nosotros los jóvenes decíamos, tomémonos el Paucar Raimi, ícono 60 años para los jóvenes, transformar un poco, ¿no? Lamentablemente este proceso, este contexto de pandemia nos ha frenado un poco, pero como están jóvenes alrededor acompañándonos, estamos diciendo, hagamos una modalidad diferente. Y respondiendo a la pregunta de la compañera, sí,
todo, absolutamente todo, va a ser virtual. Porque nosotros como Agato siempre somos pioneros en diferentes aspectos, pero también nosotros como Agato respetamos la normativa nacional o local y aparte también siempre estamos velando por la salud de nuestra gente, de nuestra comunidad. Jumandi, Mayra Vinuesa dice, muy bien Jumandi, nuestro presidente de Agato Paucar Raimi, incentivándonos a nosotros los jóvenes. Ahí está la hinchada de Jumandi, pendientes de todo lo que comparten esta mañana. Y qué decirles a los jóvenes, especialmente, a ver, ¿quién nos escribió? Los jóvenes están, decía, interactuando. ¿Y cómo han recibido ellos? O sea, sí ha habido esa aceptación efectiva, total, de decir sí, aprendamos, o vamos nosotros a tomar la posta del Paucar del siguiente año, de pronto, Jumandi. Estamos en proceso, ¿no? Porque todo cambio sí tiene su proceso, su camino, y tampoco podemos decir ya de la noche a la mañana se va a cambiar todo, ¿no? Hay personas que ya están acostumbradas a la otra metodología, y ahora sobre todo que estamos con todo virtual, mucha gente o muchos jóvenes también han venido y han dicho, pero aunque sea dentro de la comunidad hagamos algo, aunque sea uno pequeñito, un festival pequeñito o un campeonato pequeño. Pero nosotros hemos dicho, no, nosotros somos pioneros en muchas cosas y no podemos caer en algo por un detalle así que todo el mundo quiere hacer, pero ir en contra de las leyes, ir en contra de la salud. Luego vamos a hablar de eso, Jumandi. Dice Lola, Potosí dice, hola, queremos seguir escuchando las costumbres que con el tiempo están desapareciendo, estas buenas costumbres que ahora, Jumandi, queremos seguir escuchando, dicen. Por ejemplo, de su abuelita. ¿Cuántos años tiene actualmente su abuelita? Bueno, realmente mi abuelita no se acuerda cuántos años tiene. Pero y los nietos están pendientes. Sí, no, los nietos... Porque usted decía 60 años del Paucar. Exacto. Yo supongo que debe tener más años su abuelita. Claro, ¿no? sí. Tiene, bueno, hasta ahora nosotros le hemos tasado como 85 años. 85. De 85 a 86, sin embargo, mi abuelita dice, puede ser más, puede ser menos, porque antes... Algo más de Jumandi, de las costumbres, ¿qué hacen? Hablaba del tumarina, hablaba de la quinja. ¿Qué más hacen en el Paucar Raimi? Bueno, el Paucar Raimi, lo que los abuelos nos cuentan es que, por ejemplo, para el tumarina se reunían todos los sectores, porque Agato tiene 5 sectores, se reunían todos los sectores y hacían una comitiva donde adelantaban los gaiteros. Las personas, los ancianos, las ancianas que todavía hacen música con gaita. La gaita es la flauta traversa hecho con carrizo, ¿sí? Y con tambores igual hecho con penco. Entonces, por ejemplo, eso ahora ya no se hace. Ahora, ¿qué se hace? Cuando se hace un desfile, simplemente se llama a una banda de pueblo y listo. Entonces, en relación a eso es que nosotros también en el video promocional que ya estamos sacando, parte del sonido que está atrás, muchos dirán, pero está medio desafinado, no concuerda con el fondo. Es un fondo de música tomado específicamente de un desfile del Paucar de Agato, donde los gaiteros, los pocos gaiteros que existen todavía en la comunidad están adelantando y atrás está la banda de pueblo. Bueno, pero eso era antes, ¿no? Porque vamos a reiterar que todas estas actividades que están programadas van a ser virtuales, porque leemos los comentarios, la gente piensa que todo esto va a ser presencial. ¿Podemos aclarar esto, Jumandi, por favor? Sí, y muchas gracias por las inquietudes de los televidentes también. Paucar Raimi en Agato va a ser totalmente virtual, no va a haber ninguna actividad que sea presencial. Nada de presencial. Nada de presenciales, todo virtual. Y por eso es que están naciendo estas nuevas iniciativas, como les comentaba, ¿no? Entonces, entre estas iniciativas está el Tumarina Challenge, que hasta ahora no sé exactamente cómo funciona eso, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Pero eso nos va a informar en el segundo bloque, Michelle. Mientras, vamos con algo más que un comentario más y nos vamos a una pausa. Nos dice Buñay Huacho, no olvidar nuestros abuelos
que nos enseñó las tradiciones como Otavalo y Puruá Colta, y los demás hermanos andino, y ahora son recuerdo en nuestro corazón. Bendiciones, dice. No sabemos de dónde nos escribe Buniay Huacho, y gracias por estar con nosotros. No olvidar lo que hicieron nuestros taitas, lo que están haciendo nuestros abuelos también en cada sector, en cada comunidad, en cada patria. Incluso los mindalaes están ahora añorando el Pauca Raimi, porque por lo general Humandi llegaban a Agato, a Peguchi, a todas las comunidades de Otavalo. Ñati Gramunchi, ya volvemos. ¡Ey! Espere. No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay Maipi Kaipish www.apacotavalo.tv Alipacha Mare Mashigo Kunanga Tukuy Programata Mariko Yushani Mashigo Pagi Kuisani Yikcharipay Kanchakupia Napaway Yamamago Ya Hatuni Ali Jaguta Shinangi hijito Alpa mamita ka Ali Jaguta no Shinan Nacho Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapas shamupankichilla, tukuy bullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Kutin kaitallata Chaya mi tía ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Le oíste? ¡Para la próxima te va peor! Juanmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachahuitami yachahuri.
Chinaka Humandi Mashiwan Rimash Pakatishu. Vamos a seguir hablando con Humandi, que es el invitado del día de hoy. Y es el prioste, ¿no? El prioste del Pauca Raimi de la comunidad de Agato. Sin antes aclarar a los seguidores de APAC TV que estamos en vivo y en directo con Humandi, pero hoy, en este momento, vamos a conversar cómo van a realizar las programaciones, porque, como mencionaba Humandi, ayer o el día miércoles, ¿qué día era? El viernes. El viernes, ayer, ¿no? Ayer. Había una rueda de prensa para aclarar, conversar qué decisión tomó la comunidad de Agato, qué decisión tomó la comisión del Pauca Raimi de Agato sobre este evento tradicional. Si realizan en forma presencial, no van a realizar, cuáles van a ser los mecanismos para celebrar esta fiesta del florecimiento. Y aquí está Humandi, y en este bloque vamos a aclarar eso, Michelle. Así es, justamente vamos a dar paso a la lectura de un comentario. Katy Morales nos dice, a propósito de esta modalidad virtual. Saludos, Humandi, feliz de formar parte de la comisión. Como jóvenes vamos adquiriendo la sabiduría de nuestros abuelos. Quisiéramos saber lo del fútbol, nos están preguntando si va a ser de manera virtual, lo van a transmitir, ¿cómo va a ser, Humandi? Ya, es una pregunta muy interesante, sí. Y en la comunidad, en la asamblea, fue muy complicado también este tema porque mucha gente quiere realizar el evento presencial, pero nosotros hemos dicho, no vamos a hacer ningún campeonato, no va a haber absolutamente nada presencial. Por eso es que sale justamente esta parte virtual que les comentábamos, que es el Mundialito Challenge. ¿Sí? Que me gustaría que el público también que está aquí interactuando nos explique o tal vez nos manden comentarios o un video de cómo es esto del Futbolito Challenge. Mañana, como les comentaba, y les invito a ustedes y les invito a la gente de la comunidad de Agato que quiera sumarse desde las 10 de la mañana. Vamos a las personas que saben de esto, de las redes sociales, del TikTok y eso, vamos a reunirnos y vamos a hacer, a ver, ¿cómo es que es esto del Futbolito Challenge? Pero claro, estamos en el equipo, la cancha es súper grande y somos 8 a 10 personas con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, ¿no? Entonces, reiteramos, no va a haber ninguna actividad presencial, todo será virtual y estamos viendo la metodología para poder seguir participando y que la gente que quiere interactuar puede interactuar, pero de manera virtual. Y justamente, bueno, para que no haya malos entendidos, les invitamos a compartir este programa del día de hoy. Pueden compartirlo, pueden dejar sus comentarios, suscribirse, a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre todo lo que será la programación de este Pauca Raimi virtual. Jimé. Sí, Humandi, y decía que ningún evento se va a realizar en forma presencial, no va a haber ni comidas alrededor del estadio de Agato, en ninguna calle, nada. No va a haber absolutamente nada. O sea que la comisión del Pauca Raimi decidió acatar las disposiciones con respeto a la vida. Aquí tenemos un comentario también. El respeto a la vida están diciendo los priostes, las personas que están al frente del Pauca Raimi de Agato. No va a ser nada presencial. Están viendo todos los mecanismos para que no se pierda, ¿no? Exacto. No se pierda este Pauca Raimi, la fiesta del florecimiento. Un futbolín, ¿cómo? Eso ya dice, mañana vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué más tienen, Humandi? Claro, y solamente pedirles a toda la audiencia que nos está viendo que nos sigan la página de Agato Pauca Raimi 2021, donde está publicada la agenda que tenemos, y les ruego que sí se detengan un poquito a leer cómo está estructurado, porque muchas veces publicamos ya la agenda, publicamos las actividades y en eso salen comentarios en los cuales dicen, pero ¿cómo van a hacer con la medida de bioseguridad? Va a aglomerarse la gente y todo. Justamente. Pero está justo aclarado ahí, dice eventos virtuales. En ninguna parte dice, y es más, ni siquiera hay horarios de los eventos porque como son virtuales, se van a estar transmitiendo casi todos los días, ¿no? Humandi,
hay muchos comentarios que dicen que va a ser presencial. Lo virtual, hay mucha gente que no se sabe qué es virtual. O sea, ¿cómo van a hacer, Jumandi? Sí, justamente... O sea, ¿qué es lo virtual? Exacto. La agenda nuestra, la agenda del Pauca Raimi, son 4 actividades muy puntuales, ¿sí? La primera actividad es un concurso de música, en el cual todos los músicos que quieran participar, sean grupos musicales, sean solistas, se inscriben en la página de Agato Pauca Raimi y ahí se descargan las bases del concurso y mandan videos, porque nada es presencial, ¿no? Mandan videos, pero ojo, los videos tienen que ser tomados con celular, porque hay grupos para generar esta igualdad, ¿no? Hay grupos que ya tienen sus equipos, cámaras profesionales, en cambio otros que son muy buenos músicos, exacto, y hay otros que son muy buenos músicos, pero no tienen esas herramientas. Entonces la metodología es que nos envíen el video hecho con un celular. Cualquier grupo que sea famoso, no famoso, que quiera participar, saca el video con el celular y nos envían. ¿Grupo? ¿Solistas? Puede ser, sí, pero tenemos una característica en este concurso. El concurso es música andina de raíz. ¿Por qué hemos planteado este término de raíz? Porque nosotros queremos fortalecer las raíces de nuestro Ecuador, de nuestras comunidades, ¿no? Porque cuando decimos música andina, muchos van a decir, yo sé tocar canciones de jarcas o sé tocar, pero no es nuestro. Ni el objetivo es nuestra música. ¿Autóctona de aquí, de Otavalo? No solo de Otavalo, de Ecuador, diríamos, porque este es para Ecuador, ¿no? Entonces, es un concurso de música para Ecuador que puede, como uno de los compañeros que comentaba y decía, los taitas y mamas, me parece que es Puruá de Chimborazo, ¿no? Del pueblo Puruá. Invitarles a ellos también, que pueden. Como es virtual, mandan sus videos, puede ser Saraguro, puede ser cualquiera, manda sus videos y de acuerdo a eso vamos seleccionando. El jurado calificador selecciona y vamos a tener solamente 3 días, podría decirse presenciales solo para el grupo, no presencial para el público, donde van a ver, de todos los participantes, el jurado calificador va a sacar 10 finalistas y los finalistas van a ir a la comunidad donde vamos a organizar un escenario donde se presenten y en vivo se va a ir transmitiendo. Pero virtualmente. Exacto, de manera virtual, ojo, exacto. Si pues, hay los 10 grupos que han sido preseleccionados con un jurado, usted que nos está mirando en Loja, nos está mirando en Tungurahua, en Chimborazo, en todo el Ecuador, en Latinoamérica, fuera del país, puede enviar sus videos grabados con celular y un equipo le va a seleccionar. Pero esos grupos, tríos, dúos, solistas, van a venir a Agato, se va a transmitir, van a participar, pero no va a haber gente sin público, que van a estar presentes ahí. Exacto. El segundo tema. El segundo tema, bueno, quisiera decir que el premio para el concurso de música, es lo que le interesa al público. Sí, el primer premio para el grupo de música es $500, ¿sí? Porque vemos que en este proceso de pandemia muchos grupos artísticos perdieron la posibilidad de participar, salir de viaje, etcétera. Entonces también es una forma de ayudar y aportarles a los artistas del Ecuador a través de este incentivo, ¿no? Entonces, el primer premio es $500, el segundo premio son $200 y el tercer premio es un premio sorpresa que son premios muy bonitos, ¿no? Y después, la siguiente actividad es un concurso de leyendas, tradiciones, mitos, relatos de la comunidad. Ahí sí es específicamente para la comunidad. Y en esto no tienen que venir para nada los participantes, es decir que una persona de la comunidad de Agato que está en España, está en México, está en Guatemala, está en donde quiera que esté, pues todos sabemos y nos han contado nuestros abuelitos leyendas, tradiciones, pueden mandarnos por video, pueden mandarnos un audio, un texto, lo que sea, nos envían y nosotros hacemos una preselección porque van a haber muchos que se repitan, vemos una preselección de acuerdo a diferentes parámetros que están en las bases y
se premiará de manera virtual igual en el evento. ¿El premio también será virtual? El premio será... Una imagen. Exacto. Y como el premio es efectivo igual para el concurso de relatos, narraciones. ¿Y cómo será la entrega de este premio? Quisiéramos saber, Jumandi, por favor. Claro, si es que son personas de la comunidad, por ejemplo, solamente a la persona ganadora se le llamará a la casa comunal, donde vamos a instalar el espacio para la premiación, las transmisiones con virtuales y todo. De seguridad, exacto. Y se invitará solamente a la persona ganadora que participe para entregarle el premio, que el primer premio son $100. El segundo premio es $50 y el tercer premio es un premio sorpresa. Este es el segundo programa. Este es el segundo programa. ¿El tercer programa cuál va a ser, Jumandi? El tercer programa es un concurso de fotografía. Igual virtual, ¿no? Donde nos envían fotos que cuenten la historia de la comunidad de Agato, ¿sí? La que nos cuenten, por ejemplo, hay Paucar que si es que alguien tiene las fotos del primer Paucar Raimi que se hizo de manera oficial hace 60 años, sería genial. Entonces, hay ciertos parámetros igual que cuenten la historia y de ahí se premiará, ¿no? También el premio es igual, $100 primer puesto, 50 el segundo y premio sorpresa. Si el ganador está en Europa, en donde sea que esté, nosotros daríamos transferencia del premio económico. Así que ya saben, no es virtual problema. el premio sí es en efectivo, exacto, constante y sonante físico, pero tienen que enviar las cuentas y si usted está ahorita mirándonos a través de APAC TV en la tulpa, que estamos aquí con este calorcito humano, este calor que nos genera la tulpa, comparta, denos un like, vaya, migre a APAC Otavalo en su canal de YouTube, comente, eso también nos ayuda a nosotros a crecer, así como usted si entrega los cuentos, entrega los videos, fotografías, está apoyando así para no concentrarse, no aglomerarse en la comunidad de Agato, en el Paucar Raimi, que va a ser todo virtual. Ojo, escuchemos, todo virtual. Y una pregunta aquí nos dice, se sabe que parte de los ingresos económicos para el Paucar son la venta de puestos alrededor de la cancha. En el contexto de eso, ¿cómo van a prevenir si no hay ventas alrededor de la cancha y siendo el caso que lo hagan con medidas que van a tomar? Igual ya contestó, pero... Sí, aclaremos. No va a haber ningún puesto de ventas alrededor porque todo va a ser... No va a haber público, ¿no? Entonces, como todo va a ser dentro de la casa comunal donde vamos a tener las cámaras para transmitir en vivo, no va a haber ninguna venta, no va a haber absolutamente nada, por lo tanto, no se preocupen de eso. Lo que sí, el tema presupuestario que decía, claro, parte del presupuesto que se saca para el evento es con la venta de puestos o alquiler de puestos. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Otra de las actividades nuestra es una rifa y de ahí es de donde vamos a sacar los recursos para la audiencia que va a participar en este concurso. A propósito, nos dice Elenita Gualapuro, quisiera saber el costo de la inscripción para el concurso de música. Ya tenemos a algunos interesados. Qué ya interesante. Están pendientes para ya hacer el video. Claro, exacto. Solo en celular. Muy bien, entonces, miren, la forma o el costo del concurso son $30 por cada grupo como inscripción para el concurso de música. Generalmente, nosotros vemos que la economía del país está baja, por eso hemos dicho, no cobremos mucho, cobremos $30 de inscripción, que si son 6 le tocaría a cada participante $5, o a veces algunos grupos ya tienen presupuesto de otras presentaciones, y con eso usted, ¿qué está haciendo con esos $30? Está aportando para que de ahí mismo se sume el premio para los $500 del primer premio que hay, ¿no? ¿Es una sola inscripción? Es una sola inscripción. Solistas, dúos, grupos, orquestas, cualquiera que quiera participar, una sola. Si es que hace música andina de raíz, está bienvenido, ¿no? Y a propósito que topamos este tema del costo de inscripción, quisiéramos saber igual el costo de los otros concursos, ¿no?
Los otros concursos, como nuestro objetivo es fortalecer la identidad de nuestra comunidad, es fortalecer las tradiciones, las memorias, son totalmente gratuitas. Para el concurso de fotografía, gratuito. Para el concurso de narraciones y leyendas, historias, totalmente gratuito. Solamente se inscriben para tener esta ficha de inscripción y que puedan ver las bases. Y con eso nos envían sus productos y calificamos y veremos los ganadores y se les premiará. Lo mismo para las historias. Exactamente. Gratuito. Gratuito. El concurso de fotografía y el concurso de historias, totalmente gratuito. Ajá. Porque nuestro objetivo, como digo, es fortalecer la identidad, ¿no? Fortalecer la identidad. Michelle, parece que tenemos por allí unos comentarios. Sí, vamos a leerles, pero primeramente les invito a compartir este programa que está transmitido por APAC TV. Envíennos sus saludos desde cualquier parte del mundo. Nosotros vamos a leerlos a continuación. Compartan para que esta información sea difundida, ya no existan malos entendidos. Reiteramos que toda esta programación va a ser virtual. Así es, estamos también en YouTube, en APAC Otavalo, en Instagram y con Jumandi. Jumandi, a ver, el Jumandi desde la comunidad de Agato del cantón Otavalo, conversando con él en este diálogo intercultural, intergeneracional, con Jumandi, aprendiendo, conociendo en la tulpa. Aquí tenemos Yeri, un saludo, dice, a ver. ¿Cuál es la página para participar desde España? Nos están viendo desde España. Desde España. Un saludo a España. Un saludo a España. Sí, la página es, por favor, todo vamos a transmitir a través del Instagram Agato Paucarraimi 2021 y Facebook Agato Paucarraimi 2021. Hay algunos detalles que seguimos subiendo, cada día seguimos subiendo, porque como es virtual y es una nueva modalidad, a veces creemos que ya está subido, camino, exacto, ¿no? Creemos que ya está subido y está todo y nos llaman, pero ustedes dijeron que ya iban a subir y vemos y no se ha subido, solo ha estado ahí, ¿no? Entonces ha faltado poner un like, pero ya está casi todo, esperemos que hasta hoy en la noche ya esté totalmente lista la plataforma, pero como les digo es... A ver, sí tenemos más. Bueno, nos preguntan, parece que se conectan luego y nos vuelven a preguntar, ¿habrá campeonato de fútbol? Vamos a reiterar. Sí, estamos en vivo. Esta es otra de las actividades que estamos organizando dentro del Paucarraimi de Agato, es que vamos a hacer el Mundialito Challenge. ¿Qué es esto del Mundialito Challenge? Hasta lo que me explicaron es que vamos a hacer un video donde están haciendo cascaritas, y le pasan a la otra persona y hacen cascaritas, y esos videos vamos a tener no un premio, sino un reconocimiento honorífico a las personas que han participado en este evento, porque como es virtual pueden mandarnos desde España, que había una compañera que nos mandaba desde España, desde Francia, desde México, de Colombia, de cualquier parte, de todas partes. Y otra de las actividades... Tenemos que ya estar practicando las cascaritas, Michelle. Sí, y otra de las actividades también, ojo, que son virtuales totalmente, es el Tu Marina Challenge. También es virtual, Challenge, ¿no? También es virtual. ¿Cómo va a ser? Donde la idea es que en la familia otra vez retomen esta identidad, retomen esta participación con la abuela, el abuelo, la mamá, el papá. Y la idea es que nos envíen igual videos donde vean que, exacto, con el celular, toma el video que le está poniendo y le está haciendo Tu Marina con las flores, con el agüita en la cabeza, y nos envían los videos y nosotros seguimos publicando. Sí, como aquí Moni Sánchez, hola, saludos desde Angochagua, excelente programa. Gracias Moni por la sintonía. Esto es los comentarios de Facebook de los seguidores que nos siguen. Jime, tiene la Michelle. Javier Escobar nos dice, saludos amigos, sigan difundiendo nuestro patrimonio inmaterial cultural, herencia de nuestros taitas y abuelos. Saludos desde Quito. Quito, nos está viendo. Y a practicar las cascarillas, y sí, es que... las cascaritas. Ya estoy metida con la cascarilla. Bueno... y también a empezar a recordar esas vivencias, las tradiciones, las memorias, para escribir, ¿no? Y grabar y enviar. Todo es virtual, todo es virtual.
Tenemos más saludos de Michelle. ¿Y de dónde nos escriben? Algo me pasa a mí con mi celular que está aquí. Sí, bueno, vamos a saludar a Javier Escobar, David Ruiz, Mariano Pilataxi, quienes están interactuando con nosotros en Facebook. Aquí tenemos. Muy buena iniciativa, nos dice Soraya Elizabeth Oña. Gracias, Soraya. ¿Desde dónde nos escribe Soraya? Muchos saludos, Jumandi, Luis Alberto Castañeda. El Catari Lema. Muchas gracias por los saludos y por los deseos, ¿no? A todas las personas. Catari Lema, interesante propuesta, ejemplo a seguir para otras comunidades que hacen caso omiso a las disposiciones. Sigan adelante y que esta propuesta salga de la mejor manera. ¿En qué formato se pueden presentar las narraciones para el concurso? Muy buena pregunta. Sí, el Tupac, gracias por estar con APAC TV. Jumandi. Ya, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, el formato, como les decíamos, es un poquito libre, ¿no? Donde pueden enviarnos un video hecho con el celular donde esté narrando, puede ser, o un audio, puede ser un audio porque se graba con el celular y nos envían, con tal de que esté nítido y se pueda entender, o un texto que pueden mandarnos en formato PDF o en Word, nos envían en texto, porque lo que vamos a calificar ahí es los detalles que cuente sobre la leyenda, sobre la tradición, porque como digo, va a haber muchos que se repitan tal vez la misma tradición. Entonces lo que vamos a ver es quién tiene más detalles, quién se acuerda más detalles de lo que la abuela o el abuelo nos contaban, ¿no? Por ejemplo, la Michelle visitó a Agato, nos contaba la Michelle hace días nada más. Sí, hablando de abuelos. Y del Pauca Raimi se acordaba hablando de abuelos, de allegados. Tengo un dato muy interesante algo y sacó quisiera del dato. que... Del Catari dice, interesante propuesta, ejemplo a seguir. Ah, bueno, ya leímos. Sí, quisiera saber, me contó por ahí un familiar de la comunidad de Agato justamente, que en tiempos pasados los ahijados les manchaban a sus padrinos, ¿no? Con aguacate y huevo. Quisiéramos saber qué de cierto hay en esa... Puede ser una parte de la historia, claro. ¿no? Claro, justamente esos detalles, esas historias son las que nosotros queremos seguir recopilando, porque hay muchos detalles que nosotros ya no sabemos, porque muchas veces los jóvenes, y eso también invito a los jóvenes de Agato que están en todo el mundo, salimos de la comunidad y nos desligamos totalmente de su historia, de sus tradiciones, y empezamos a adoptar historias externas o culturas externas, y empezamos a adoptar más lo de afuera antes que lo nuestro. Así es. Entonces, Mercedes Campo, perdón, excelente programa, saludos desde Colombia. Y de Colombia pueden enviar sus memorias, exactamente, ¿no? O si tiene fotos Colombia. también, porque hay muchas veces gente de Colombia que sus abuelos fueron parte de la organización o parte del equipo del Paucar en otros años, o solamente agateños que pueden tomar fotos o tenían fotos y pueden mandar las fotos para los concursos. Un comentario en la plataforma de YouTube, Luis Tachalo, sí queremos escuchar las costumbres que van desapareciendo. Y justamente de eso estamos hablando, ¿no? Su abuelo debió ser uno de los pioneros en estas festividades. Sí, mis abuelos estaban siempre, mi abuelo fue parte del cabildo de la comunidad Carla también. Potosí dice saludos, buenos días, excelente por compartir sus saberes. Ahora sí del abuelo, lo vamos a seguir cortando porque estamos interactuando con el público. Sí, no, mejor, muchas gracias a la gente, estamos ¿no? en forma virtual, separados aquí con Jumandi. Yunia y Cuachu, no olvidar nuestros abuelos, se nos enseñó las tradiciones, lo leímos como lo Tabalo y Puruá, Colta y los demás hermanos andinos, y ahora son un recuerdo en nuestro corazón. Bendiciones, Jumandi. Sí, y justo para aclarar esto que dice acá, quisiera comentarles que una de nuestras actividades, y en agradecimiento al compañero que comenta, una de nuestras actividades es realizar un homenaje. Vamos a realizar un homenaje a las taitas, a los mamas de la comunidad que más han sido como constructoras de la comunidad, porque nosotros ya no sabemos, no nos acordamos, los jóvenes, aunque vivamos en la comunidad, ya no nos acordamos de quién fue
el trabajo para que haya carreteras, por ejemplo, ¿quién fue la persona, la familia que cuidaba el agua? Porque nosotros cuidamos del agua en el cerro, ¿no? También, y que ¿no? siguen cuidando, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quiénes son esas personas, esos taitas, esas mamas que han fortalecido y han hecho que Agato tenga esa vida o esa riqueza cultural? Entonces, a ellos nosotros estamos haciendo una recopilación de las taitas, de las mamas, de los taitas, para ir, y como es una actividad virtual y por las medidas de seguridad, lo que vamos a hacer es ir a las familias, solamente una delegación, y darle el reconocimiento y agradecerle. Y eso, transmitirlo y decir, miren, aquí esta persona ha sido parte del proceso histórico de la comunidad. Agradecerles porque gracias a las mamas, a los taitas, es que Agato es como es hasta ahora. Qué bien, Jumandi, esos reconocimientos. Muchas veces, Diego Escobar, muy atento al conocer conocimientos de nuestros abuelos que debemos seguir cultivando. Saludos desde Quito. Gracias, Diego, por estar con APAC TV y conociendo también lo que es la cultura de los pueblos originarios. Algo importante que decía que crían y cuidan el agua hasta hoy. Y parte fundamental de lo que mencionaba Jumandi es el tumarina con el agua bendita. Bendice la naturaleza al agua. Y justamente en el centro de la cabeza, para estar despiertos, estar ágiles y que en la vida les vaya bien. Ese es un punto importante, porque el agua es fundamental, ¿no, Jumandi? Exacto. Nuevas generaciones están ocupadas con la nueva tecnología. Esa también ya le leímos, sí, ¿no? Ya está. Jumandi, para concluir ya está. Y Achachi, para Jumandi. Yupaychani. Profesor. Sí, soy profesor en la Universidad Central y en la ESPE de Quito. Entonces, muchas gracias a mis estudiantes también que nos están viendo y siguiendo. Alipacha. Malqui Males en Facebook. A ver, otros. Excelente programa, saludos desde Quito. Un saludo para Elena Mendoza, que nos ve desde Quito. Radio Ángel Calacali, buenos días. De pronto los derechos de transmisión del evento, ¿hubo algún concurso o necesariamente se decidió en interno que sea APAC? Bueno, lo menciono porque sé que hay varios medios que buscan su oportunidad y más aún en sus comunidades hay mucho talento y de pronto debieron crear alguna actividad que participen. Muchas gracias y bendiciones. Y si la gestión virtual la sugerí por el bien de nuestra salud. Bueno, muchas gracias por este comentario y justamente le hemos invitado a Jumandi, ¿no? A este espacio porque queremos saber sobre las tradiciones, las costumbres del pueblo quichua que se pierden últimamente. Y como La Tulpa es un espacio de diálogo intercultural, intergeneracional, vamos a topar diferentes temáticas con enfoque de género, ambiental, de salud en esta época. Vamos a invitar a más personas de otras comunidades para hablar, porque Jumandi, siendo Yachachi, siendo profesor, siendo académico, siendo maestro, conocedor de que cada territorio tiene sus especificidades culturales, sus vivencias, cada territorio tiene sus tradiciones, así que estaremos invitando a más personas para que nos cuenten todo eso. Yo al menos aprendí mucho, Jumandi. Sí. Y agradecer también por el comentario anterior que estamos abiertos nosotros como Agato Pauca Raimi y pedimos que si es que hay medios independientes o dependientes también privados que nos inviten, que estamos aquí para acompañar y seguir socializando, ¿no? Estamos dispuestos. Y tal vez una cosa ahí es que estamos todavía en el proceso de gestión para ver quiénes son los que nos van a acompañar en la comunidad para seguir transmitiendo las actividades virtuales a través de las redes sociales. Entonces no es que solamente una institución o alguien va a ir y está encargado de hacer. Estamos con Runa Estéreo, que está al ladito de nuestra comunidad. La idea es fortalecer también
los espacios comunitarios. Ellos nos van a acompañar también con la transmisión, ellos son parte también de los auspiciantes y quisiera hablar de los auspiciantes, cómo estamos haciendo esta gestión para que salga el Pauca Raimi. Sin egoísmos en APAC TV. Miren lo que dice Beto Aguilar, excelente transmisión, saludos. Quisiéramos saber desde dónde nos escribe a través de Facebook, Beto Aguilar. Gracias por darnos esos reportes de una transmisión, que la señal esté en óptimas condiciones. Y esto de los medios de comunicación es primordial y por eso estamos aquí. Hemos abierto este espacio, hemos continuado con la tulpa para tratar varios temas, porque usted tiene que saber. Por ejemplo, muchos se preguntaban, y en Agato, en Peguche ya hicieron una rueda de prensa, dijeron que no van a hacer nada, pero no sé si irán a hacer virtualmente, qué organización tendrán, y Agato, que si es otra de las comunidades importantes del Cantón Otavalo, y otras comunidades que incluso ya están haciendo, lamentablemente, o ventajosamente, no sé cómo calificar internamente, eso depende de cada territorio y también de las autoridades, están haciendo ya partidos de fútbol, ¿no, Jumandi, Michelle? Fray Santiago Vargas Morán, saludos desde Quito, bendiciones por el programa y gracias por darnos a conocer la cultura. Bendiciones, gracias, Fray. A usted, Fray. Nos mira desde Facebook. En YouTube, Urpiyurak Tabango, buenos días, saludos desde si le ponchan Calderón a la Michelle, por de favor. Quito. Eso, gracias. Veo que más gente de Quito nos está saludando, ¿no? Buenos días. Mañana. Sí, desde Quito, gracias, Quito, por estar por estar presente en esta transmisión. Desde Calderón nos dice, ¿no? Buenos días, saludos desde Calderón, Quito. Y con estos mensajes, con estos saludos, con estos compartires, con estos saberes, Jumandi, vamos a concluir esta transmisión, esta conversación, este diálogo, Michelle. Sí, gracias, Jumandi. Hemos aprendido bastante y creo que todos los televidentes también, quienes han estado pendientes de esta transmisión, algo se les quedó, algún conocimiento extra que no teníamos, ¿no? Muchas gracias por este tiempo. Yupaychani Mashi, Shupun Yakama. Yupaychani Mashi. Hemos aprendido qué es la quinja, hemos aprendido el tumarina, qué es el tumarina. Y nos vamos a una ligera pausa y ahí sí, para dar por concluido. Muchas gracias, Jumani. Muchas gracias. Así. Jumani. Interesante, Michelle, seguidores de APAC TV, gracias por esos comentarios, gracias por compartir con nosotros en APAC Otavalo, en Instagram, APAC TV, en Facebook. Siempre pensamos en ustedes, pensamos en la cultura de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, de Imbabura, de Otavalo, y si ustedes nos dan un me gusta, nos comentan, eso nos ayuda. Si ustedes se suscriben a través de APAC Otavalo, eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda a crecer y junto a usted crecemos y aprendimos bastante, Michelle. Así es, Jimena, hemos aprendido bastante el día de hoy, agradecemos a quienes nos han estado viendo hasta este momento y asimismo recordar, ¿no?, que todas estas festividades que hablaba Jumandi van a ser transmitidas de manera virtual. Me parece que esto sobre todo es muy responsable, súper la organización de esta comunidad que vela por el bienestar de su la salud, gente, sobre ¿no?, todo. en este tiempo de pandemia. La salud y el quinja, nos decía, el mundo espiritual con el mundo terrenal, todo en los pueblos originarios, en los pueblos y nacionalidades, tiene una concepción de vida. Ese conectar con lo espiritual, la mente, ese conectar con la Pachamama, ese conectar con el agua, con la tierra, con el fuego. Y aquí tenemos el fuego
Y parece que nos vamos, sí, calientitas nos vamos por haber compartido con Jumandi, el prioste, el presidente de la comisión del Pauca Raimi de Agato. Y a propósito, usted tiene la oportunidad ya de escribir, ¿no? De estar escribiendo. Sí, importante también dar un reconocimiento, como decía Jumandi, a sus taitas, a las mamas, quienes son tan sabios y han sido pioneros de todas estas tradiciones, ¿no? Se merecen un reconocimiento especial. 60 años oficialmente del Pauca Raimi de Agato, pero consideramos, alguien nos decía, o sea, toda la vida, desde que habitan los comuneros en Agato, y fueron los primeros en sacar fuera de la comunidad o organizar los partidos de fútbol, el Tumarina, que van con los consejos, las abuelitas, las mamas, las mamas. Sobre todo decía Jumandi que esa tarea la realizan las mujeres, ¿sí? Como siempre, las mujeres llevando la posta, y agradecemos el mundo espiritual, sobre todo espiritual. Lo espiritual, ¿no? Esa complementariedad, porque en el mundo andino hay esa dualidad, todo se complementa. Así Michelle, es. ¿nos vamos? Agradecemos por este espacio, este tiempo. Los invitamos a compartir este programa que ha sido de la nueva temporada de La Tulpa. Compartan, sigan con sus comentarios. Y nos vemos el lunes. El lunes estaremos con otras temáticas. Sean todos, sí. Y este espacio es abierto, ¿no? A cualquier persona que quiera compartir su saber. Nos vamos. Hasta el día lunes. Chupun Chacam. La Tulpa. Diálogo intercultural e intergeneracional.